Expansión alemana. 1933, el partido nazi llega al poder en Alemania, se forma el Tercer Reich. Hitler comenzó a reconstruir el ejército en violación directa del Tratado de Versalles, en secreto al principio y en público en 1935. Las democracias occidentales no hacen nada. Marzo de 1936, los alemanes ocuparon Renania con tropas, violando nuevamente el Tratado de Versalles y nuevamente sin que las democracias occidentales reaccionaran. Marzo de 1938, Austria fue anexada por el Tercer Reich. Septiembre de 1938, Acuerdo de Múnich. Gran Bretaña y Francia aceptaron las demandas de Hitler de liberar al pueblo alemán oprimido que vivía dentro de la República Checa. Las tropas alemanas ocuparon los Sudetes en las primeras semanas de octubre. Marzo de 1939, Alemania se apodera del resto de Checoslovaquia occidental. Las democracias occidentales finalmente se dieron cuenta de la verdadera intención de conquista de Hitler. La parte sureste se convirtió en la República Eslovaca, aliada con Alemania. Abril de 1939. De manera similar, Italia invadió Albania y luego se alió oficialmente con Alemania con el Pacto de Acero en mayo. El 1 de septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia con 2 grupos de ejércitos. El 17 de septiembre, la Unión Soviética, que había firmado previamente un acuerdo de no agresión con Alemania, Pacto Molotov-Ribbentrop, 23 de agosto de 1939, invadió y ocupó el este de Polonia. Francia y Gran Bretaña declararon la guerra a Alemania. 27 de septiembre de 1940. Pacto tripartito. Las potencias del eje nacieron formalmente. Alemania, Japón e Italia firmaron este acuerdo para apoyarse mutuamente en su búsqueda por conquistar sus esferas de influencia. Hungría y Rumanía se unieron en noviembre de 40 y Bulgaria se unió en el 41 de marzo. Octubre de 1939 a abril de 1940. La Guerra Falsa. Alemania acumuló fuerzas para invadir Francia, mientras que Francia estableció defensas detrás de su línea Maginot, una serie de fuertes fortificaciones en la frontera franco-alemana. Dado que la línea Maginot no se extendía más allá de esa frontera, los franceses colocaron sus fuerzas más móviles, incluida la Fuerza Expedicionaria Británica, en la frontera de Bélgica, que cruzaría esa frontera si los alemanes intentaran repetir el plan de Schlieffen que habían ejecutado en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El plan Dyer, se enfrentaría y derrotaría a cualquier ataque alemán que intentara girar alrededor de la línea Maginot, a través de Bélgica a Holanda. 9 de abril, las fuerzas alemanas ocuparon Dinamarca. 9 de abril a junio. Los alemanes invadieron Noruega. Estas 2 acciones protegen las rutas comerciales alemanas con Suecia y Nore, y ayudaron a Alemania a ejecutar su futura campaña submarina en el Atlántico. 10 de mayo de 1940, Batalla de Francia. Los alemanes invadieron los Países Bajos y Bélgica, sin pasar por la línea Maginot. Gran Bretaña y Francia se movieron para contrarrestar este ataque. El grupo de ejércitos alemana, que contiene la mayoría de las unidades Panzer, ataca a través de Ardennes o Rest y corta a 2 ejércitos franceses y al vez del resto de las fuerzas francesas. Estas tropas se rindieron o fueron evacuadas en Dunkerque. 22 de junio, finaliza la Batalla de Francia. Después del desastre en los Países Bajos, el ejército francés se vuelve casi totalmente ineficaz y los alemanes atacan fácilmente a través del norte y el este de Francia. Francia se rinde y se establece la Francia de Vichy, que es el sur de Francia, Córcega y las colonias francesas que ahora se vuelven esencialmente aliadas con Alemania. Julio-octubre de 1940. Batalla de Gran Bretaña. Un intento de Alemania de ganar la superioridad aérea, con el fin de invadir Gran Bretaña, Operación Sea Lion. Los alemanes fallaron y finalmente cancelaron la operación. No se muestra. Septiembre de 1940 a noviembre de 1942, Campaña del Norte de África. Una serie de batallas de balancín entre las fuerzas alemanas italianas, Libia, y las británicas, Egipto. Octubre de 1940. Italia intentó invadir Grecia, pero fracasó estrepitosamente. De hecho, pierden la mitad de Albania y los británicos enviaron fuerzas para defender Grecia. Abril de 1941. Alemania acude en ayuda de Italia invadiendo Grecia y, en consecuencia, Yugoslavia cuando el gobierno yugoslavo fue derrocado.
cancelando su acuerdo anterior para permitir que los alemanes pasen por su condado. 20-31 de mayo de 1941. Alemania se apoderó de Creta con un asalto casi puramente aéreo. Sufrieron pérdidas tan grandes que nunca más volvieron a realizar un asalto aerotransportado importante. 22 de junio a diciembre de 1941. Operación Barbarroja. 3 grupos de ejércitos alemanes atacaron la Unión Soviética, pero finalmente fueron detenidos poco antes de Moscú por la dura resistencia soviética, la extralimitación estratégica y el invierno. África del Norte e Italia. 8 de noviembre de 1942. Operación Antorcha. Sabiendo que aún no son lo suficientemente fuertes para un asalto directo a Europa, pero al darse cuenta de que deben atacar en algún lugar, los jefes de Estado Mayor combinados aliados decidieron atacar el norte de África para ayudar al 8. grado ejército británico a destruir las fuerzas alemanas italianas que estaban luchando en el vecindad de Egipto. En 3 lugares de aterrizaje, los aliados aterrizaron en Marruecos y Argelia y rápidamente derrotaron a las fuerzas de Vichy allí. 10 de noviembre de 1942, los alemanes ocuparon el sur de Francia y Córcega cuando el gobierno de Vichy comenzó a derrumbarse, debido a las deserciones en el norte de África. Noviembre de 1942, los aliados avanzaron hacia Túnez para apoderarse de los puertos de suministro críticos. Sin embargo, los alemanes enviaron tropas a Túnez desde Italia, Sicilia y formaron el 5º Ejército Panzer. Los alemanes detuvieron con éxito el avance aliado poco antes de su objetivo. El 1.er ejército británico se vio ahora obligado a ir a la defensa y esperar a que llegaran suministros y refuerzos de sus larguísimas líneas de suministro, así como esperar a que mejorara el tiempo. Un cuerpo francés y americano ocupó posiciones al sur del principal cuerpo británico. A principios de febrero, el ejército Panzer Afrika, Rommel, llegó a Túnez después de ser expulsado de Egipto por el 8º ejército. Rommel propuso que los ejércitos alemanes combinados atacaran el flanco derecho aliado débil para intentar cortar al 1er ejército BR de sus líneas de suministro antes de la llegada en vigor del 8º ejército. Febrero de 1943. Batalla del Paso de Kasserine. Esta batalla fue una derrota táctica para los estadounidenses, pero un fracaso operativo para los alemanes, que no pueden continuar con su éxito inicial. El 8. grado ejército finalmente llegó con fuerza y los 2 ejércitos alemanes se rindieron en mayo de 1943. Con los aliados aún sin estar preparados para invadir Europa, en la conferencia de Casablanca se tomó la decisión de atacar Sicilia. La decisión de invadir Italia se tomó con el éxito de la operación siciliana. 10 de julio de 43, el 15. Indicador ordinal masculino Grupo de Ejércitos, AG, con el 7. Indicador ordinal masculino Ejército de Estados Unidos, Patton, y el 8. Indicador ordinal masculino Ejército Británico, Montgomery, invaden Sicilia. Operación Husky. 505 TH Parachute Rect, 82N de Airborne Division, y la 1ST British Airborne Division asisten. 10 de julio, 17 de agosto de 43, Sicilia fue conquistada. El 7. grado ejército de los Estados Unidos atacó el lado occidental de la isla, protegiendo el flanco del 8. grado ejército británico que atacó el lado oriental. Los alemanes pudieron evacuar a gran parte de sus hombres y equipos. 3 de septiembre de 43, el 8. grado ejército británico invadió el dedo del pie de Italia como distracción, Operación Bytown. El 5º ejército de Estados Unidos, Clark, realizó el asalto anfibio principal aliado, Operación Avalancha, en Salerno el 9 de septiembre, mientras que la 1ª división aerotransportada británica llevó a cabo un asalto anfibio de apoyo, Operación Slapstick, en el Talón de Italia. Salerno fue una operación muy difícil para los aliados, pero la mala coordinación alemana resultó en una invasión exitosa. Justo antes de la invasión de Salerno, Italia se rindió a los aliados. Esto se anunció durante la invasión para causar estragos en los alemanes. Los alemanes, sin embargo, habían anticipado esta capitulación y rápidamente desarmaron a las fuerzas italianas. 16 de septiembre, 8 de octubre de 43, movimiento a la línea Gustava. El 8º ejército británico se unió al 5º ejército estadounidense el 16 de septiembre y los alemanes, bajo el mando del mariscal de campo de la Luftwaffe Kesselring, se retiraron y mantuvieron la línea Gustava el 8 de octubre.
Julio-noviembre 43, después de dos ofensivas alemanas fallidas, Stalingrado en 1942 y Kursk en julio de 1943, la Unión Soviética comienza la primera de sus principales ofensivas para hacer retroceder a los alemanes a Alemania. Esta ofensiva ocurrió a lo largo de la mayor parte del frente oriental y alcanzó el río Dnieper, invasión de Europa. 24 de diciembre de 1943, Montgomery es nombrado comandante de la 21ª AG, el primero ejército de los Estados Unidos y el segundo ejército británico, y comienzan los preparativos finales para la invasión de Europa, Operación Overlord. Otoño de 1943, con la captura de Foggia en Italia, la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos ahora tenía dos ubicaciones para llevar a cabo el bombardeo estratégico de la industria y los recursos alemanes. La octava Fuerza Aérea había comenzado operaciones limitadas desde Inglaterra en el verano de 1942, y ahora con la 15ª Fuerza Aérea en Italia, y con el Comando de Bombarderos británico realizando incursiones nocturnas contra la moral alemana, los bombarderos estratégicos estadounidenses llevaron a cabo grandes incursiones de 1000 bombarderos, con énfasis en el transporte y la producción de petróleo, profundamente en territorio enemigo. Estas incursiones iniciales resultaron ser muy costosas, pero continuaron durante el resto de la guerra. 22 de enero de 1944, después de ataques continuamente infructuosos en el Monte Cassino y el resto de la línea Gustava, el 15º AK intentó romper el estancamiento realizando otro importante desembarco anfibio con el bicuerpo de Estados Unidos en Anzio, Operación Single. Si bien el desembarco no tuvo prácticamente oposición, el comandante del cuerpo de Estados Unidos, el general Lucas, no pudo avanzar. Simultáneamente, el impulso del Quinto Ejército de los Estados Unidos, para vincularse con el bicuerpo, falló nuevamente para romper la línea Gustava. 16-19 de febrero de 44, los alemanes contraatacaron la cabeza de playa de Estados Unidos y casi los empujaron de regreso al mar, pero finalmente fracasaron. Anzio ahora se convirtió en un asedio hasta mayo. 19-25 de febrero de 44, ofensiva de bombarderos. Estados Unidos se orienta sobre la destrucción de la industria aeronáutica alemana. La escala y el éxito de los ataques hicieron que se le llamara Gran Semana después de los hechos. Los aviones de combate de Estados Unidos ahora podían escoltar a los bombarderos hasta sus objetivos y regresar, debido a los tanques de lanzamiento. Ellos, y los bombarderos fuertemente defendidos, destruyeron tantos aviones de combate alemanes, que la superioridad aérea estaba asegurada para la próxima invasión del Overlord. Los alemanes ahora solo pueden defender sus ubicaciones industriales más críticas. Enero-abril del 44, la ofensiva de primavera soviética libera a Leningrado de su asedio de 2 años y empuja a Ucrania. 11 de mayo, 4 de junio de 44, en un intento de atraer a las unidades alemanas al teatro italiano, y por lo tanto lejos de la invasión del Overlord, el 15º A llevó a cabo la Operación Diadema y finalmente rompió la línea Gustava. El Quinto Ejército se unió al bicuerpo en Anzio y entró en Roma el 4 de junio, 2 días antes de Overlord. 6 de junio de 44, Operación Overlord. 3 divisiones aerotransportadas, 82ª, 101ª y 6ª británicas, aterrizaron en Normandía en las primeras horas, para proteger los flancos de los lugares de aterrizaje anfibios. 6 de junio de 44, Operación Overlord. 21 STA aterrizó en Normandía en 5 cabezas de playa, UTA, 4 THID, OMA-A, 1 ST y 29 THID, Gold, 50 TH British ID. 1, 3R de Canadian ID, y Sword, 3R de British ID. Las fuerzas aéreas aliadas llevaron a cabo con éxito ataques que ralentizaron e incluso impidieron que los refuerzos alemanes llegaran a las cabezas de playa de Normandía. Junio-octubre del 44, después de la caída de Roma, la 15ª AC pudo empujar a los alemanes hacia el norte de la península italiana. Rompen rápidamente la línea gótica alemana, pero no pueden avanzar mucho más y las fuerzas opuestas se establecieron en una línea estática para el invierno-primavera del 44-45, Batalla de las Ardenas y derrota final alemana. Ofensiva de las Ardenas, Operación Vigilancia en el Rin, los alemanes reunieron el 6. Grado Ejército Panzer SS, el 5. Grado Panzer y el 7.
Grado ejércitos para un contraataque final contra los aliados occidentales. Hitler planeaba dividir a los Estados Unidos de los británicos en la parte menos defendida de la línea estadounidense, las Ardenas, el mismo lugar en el que concentraron sus fuerzas Panzer para derrotar a los franceses en 1940. Este ataque continuaría luego hacia la costa y capturaría el puerto de suministro crítico de Amberes. Esto se conocería como la Batalla de las Ardenas. 15-24 de diciembre de 44, Batalla de las Ardenas. 1. Alemania atacó y creó un bulto en la línea aliada. A medida que el 1. grado y el 9. grado ejércitos se separan del 12. grado AG, debido al aumento, el mando de estos dos ejércitos pasa al 21 grado AG. 20-21 de diciembre de 44, el tercer ejército se desplazó de sus líneas del frente y se reorientó para atacar hacia la parte sur del bulto. Patton inició su ataque el 22 de diciembre. 26 de diciembre, 7 de febrero de 45, Batalla de las Ardenas. 2. Los AC-12 y 21 empujaron a los alemanes a su línea de salida. Abril 45. Los soviéticos empujaron hacia el río Oder en el norte, seguidos de ataques en Hungría y Austria en el sur. 22 de febrero, 21 de marzo, campaña de Renania. Todos los grupos de ejércitos avanzaron hacia el río Rin. Por casualidad, el primer ejército de los Estados Unidos pudo capturar un puente aún intacto el 7 de marzo entre Magen y creó una cabeza de puente inesperada en el lado este del río Rin. El primer ejército fue devuelto al 12 AC después de la Batalla de las Ardenas. 22 y 23 de marzo, el 3. grado ejército de los Estados Unidos y el 2. grado ejército británico realizaron cruces fluviales del Rin. 28 de marzo, 7 de mayo, ataque y ocupación de Alemania. El grupo de ejércitos alemán B, modelo, es capturado en el Ruhr Pocket. El 15º AG hizo un esfuerzo final para capturar el resto de Italia y los quinto y séptimo ejércitos de Estados Unidos se unieron el 4 de mayo. 15 de abril, 6 de mayo, los soviéticos atacaron a Alemania Oriental y capturaron Berlín. Hitler se suicidó el 30 de abril y los alemanes se rindieron el 7 de mayo. Ocupación de Alemania en la posguerra, sector de Estados Unidos, sector británico, sector soviético, sector francés. Los cuatro poderes dividen Berlín.